El tema en nuestro país ha avanzado bastante en los últimos años. La sentencia de la Corte Constitucional que se presentó alrededor de una discusión sobre el homicidio por piedad y su consagración en el Código Penal marcó el inicio de una reflexión sobre la materia, no solamente jurídica, sino desde todos los aspectos, principalmente la bioética, la medicina, la religión, etc. La vida es un derecho inherente a la persona, intransferible e individual. Igualmente la muerte es intransferible y es personal. Cada individuo, se dice, vive su propia muerte y muere su propia vida. Todos tenemos derecho a no encontrarnos en circunstancias que inspiren lástima o compasión ante los ojos de los demás. Es una actitud ante la vida que se llama dignidad. Dignidad que deviene de la naturaleza misma del ser humano, como ser consciente e inteligente que es. Así como tenemos derecho a vivir con dignidad, damos por supuesto que también tenemos derecho a morir dignamente. Cuando tengamos que vivir nuestra propia muerte, cuando llegue ese momento preclusivo y final, esperamos que ésta ocurra rodeada de las mejores aspiraciones, sin dolor y sin miseria. Esa es la actitud frente a la muerte que se llama dignidad. La muerte ya no ocurre en la tranquilidad del hogar, como sucedía en antaño, rodeado de los seres queridos, de los hijos, de la familia. Se cambió por el centro asistencial. La persona termina su vida rodeado de tecnología que la posmodernidad ha puesto al servicio de la medicina. A veces necesaria para mantener la vida, pero a veces inútil porque se construye una quimera que no llegará y se prolonga más bien la agonía de la persona. Una sonda basta a veces para impedir que llegue una muerte digna y se condena a la persona a no poder dejar de respirar, a mantenerse alimentada, a seguir en su condición infrahumana, pegada a un pulmón artificial, sin saber por qué o para qué. Antes, la gente moría según su voluntad, en su cama, con su familia, su médico familiar en cabecera, impidiendo dolores y sufrimiento, pero permitiendo que el transcurrir natural de los acontecimientos, ya vencido el organismo, sin luchas inútiles, obrando con un sentido humanitario, pudiera llegar el momento final. Ahora están las salas de cuidados intensivos, donde a veces se practica un encarnizamiento terapéutico, como se le dice también distanasia, procedimientos encaminados a diferir, a prolongar una muerte bienhechora que se mira con mucho misterio, pero que es la conclusión de la vida. Este es precisamente el punto álgido en el asunto en cuestión. La prolongación de la vida en circunstancias tales no está ni científica ni humanamente justificada. Riñe con los derechos del paciente y con la misma ética profesional. Dejar morir en paz es un deber ético del médico. Es cierto, la muerte debe diferirse por todos los medios disponibles. Si existe certeza de que el enfermo podrá seguir viviendo con dignidad, si existe un pronóstico positivo, con la autoconciencia de que se vive y de que se vive sin despertar conmiseración. Pero a veces se lucha por prolongar una vida ausente de dignidad para la persona y lo que se consigue es diferir la agonía. No cuestionamos a quien decide afrontar su vida a pesar de las adversidades y de sus padecimientos. También hay que apoyarlo, pues la dignidad también encuentra su fundamento en la libertad, en la decisión que se toma incluso para afrontar estoicamente
el sufrimiento. Pero esa misma libertad no puede coartarse en quien decide lo contrario. Sin lugar a dudas, el tema en Colombia se despierta con ocasión de la controversial sentencia de la Corte Constitucional 239 del 97, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, donde se señalaron las directrices de cómo debería ser abordado el dilema con la eutanasia, cuyo origen corresponde a la demanda interpuesta por el ciudadano José Eurípides Parra Parra, pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 326 del Código Penal, actual artículo 106 de la nueva legislación, que se conoce como homicidio por piedad. La sentencia en sus ámbitos resolutorios exhorta al Congreso para que en el tiempo más breve posible regule el tema de la muerte digna. En tal caso, si ha de establecerse algún tipo de regulación sobre la muerte digna, debe ser a través del proceso requerido por la Constitución cuando se regula un derecho fundamental. De tal forma, la regulación del tema de la muerte digna habría de ser tramitado a través de una ley estatutaria, como lo estipula la Constitución Política en los artículos 152 y 153. La Corte Constitucional lo que hizo fue requerir al Congreso para que legisle sobre la materia, e incluso le señaló un plazo, pero el Congreso no ha atendido dicho requerimiento hasta el día de hoy. No lo creo. Con lo que tenemos es necesario para el tratamiento de la materia. Al no hacerlo el Congreso, con ocasión de otro caso que conoció la Corte Constitucional, requirió esta vez al Ejecutivo, para que el Ejecutivo implementara un protocolo, el cual ya se expidió. Según este protocolo, los pacientes con una enfermedad terminal incurable, con graves padecimientos, pueden tomar la decisión de poner fin a sus sufrimientos y optar por morir con dignidad. Un procedimiento algo engorroso, con muchos intervinientes, pero que finalmente concreta el ejercicio de un derecho fundamental. Es precisamente la otra cara del derecho a la vida, que es la muerte, pero es el mismo derecho fundamental, y yo creo que este instrumento hoy, a la hora de hoy, como hemos visto, ha servido y es suficiente para el propósito perseguido. Es un tema que se evita abordar, como ocurre con otros similares, que ponen en la punta de la navaja la opinión pública, la opinión religiosa, la opinión de la sociedad en general. Pienses en el aborto, pienses en la adopción igualitaria, pienses en el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Eso llega al Congreso y el Congreso empieza a darle vueltas y no se llega a entendimientos. El mismo Ejecutivo no coge una línea concreta. ¿Por qué? Porque son temas muy sensibles. Son temas que tienen que ver con la aceptación o el rechazo de la opinión pública, que comprometen muchos sectores de la opinión pública, religiosa, causan una tensión y por eso no se legisla sobre ellos. Eso ha pasado con la eutanasia, o mejor, con la muerte digna. Tenemos en este momento en Colombia en vigencia la ley Consuelo Devi Saavedra sobre cuidados paliativos, inicialmente objetada por Presidencia, bajo el pretexto que debió tramitarse como ley orgánica, diciendo que era un derecho fundamental. Aquí no se está regulando la muerte digna, es una ley de cuidados paliativos. Pero ya definido el punto por la Corte Constitucional, fue sancionada y entró en vigencia. La realidad es que no reglamenta la eutanasia, pero se da un paso muy significativo y muy importante para los derechos de los pacientes terminales. Basados en el derecho a tener una vida digna, la ley
procura reglamentar el apoyo en cuidados paliativos y la libre manifestación de desistir de manera voluntaria y anticipada de tratamientos médicos innecesarios que no cumplan con los principios de proporcionalidad terapéutica y no representen una vida digna, específicamente sobre una población vulnerable, tales como los pacientes que se encuentran específicamente en casos en que haya un diagnóstico de una enfermedad en estado terminal, crónica, degenerativa e irreversible, de alto impacto en la calidad de vida. Recuerden el famoso caso en Estados Unidos de una paciente que estaba alimentada por una sonda, la señora Davos o algo así, que su marido quería que le retiraran la sonda, sus padres no, y la justicia apoyó la decisión del marido. La ley Consuelo Davis es un paso determinante para reconocer el derecho a una muerte digna, para que no se practique medicina heroica en los pacientes y no se ensayen con ellos practicando procedimientos innecesarios que, lejos de prolongar la vida, lo que hacen es impedir la llegada de una muerte bienhechora, prolongando innecesariamente la agonía. Es humanizar ese estado final de la persona, respetando su voluntad y brindándole la atención que requiere para evitar el dolor y el padecimiento, y sobre todo que el sistema de salud tenga que prever esos cuidados paliativos para las personas que se encuentran en ese estado. Al principio sí, pues como lo dijimos, el mismo gobierno le puso palanqueras a una ley tan importante como es la ley de cuidados paliativos, pero luego tuvieron que sancionarla por decisión de la Corte Constitucional y ya tenemos el protocolo que se expidió a raíz del requerimiento de la Corte Constitucional, que sigue siendo el marco jurídico para reglamentar el procedimiento para ayudar al buen morir a un paciente terminal. No estoy de acuerdo con el papel que jugó la Procuraduría en ese entonces. Volvió el tema que es de derechos fundamentales, que es del derecho a la vida en su otra cara, que es la muerte, pero es parte del derecho a la vida. Son dos caras de la misma moneda. Lo volvió un tema de discusión religiosa y yo creo que eso no es conveniente. Para poder hablar de estos temas hay que haberlos vivido. Considero que por el momento el trámite es adecuado. Hay que tomar todas las previsiones para que se respete el derecho de los pacientes. Y ello es lo que busca la reglamentación, así aparezca un tanto engorroso el procedimiento. Es en el reconocimiento de los derechos de los pacientes, ha aparecido en el mundo entero lo que llaman el Living Will en los Estados Unidos, como un instrumento para poder anticiparse a fenómenos complicados, como el estar en coma o con muerte cerebral. El documento de voluntad anticipada le permite al paciente anticiparse a esos estados en que la muerte corre su curso natural y él no va a poder manifestar esa voluntad. Yo creo que aquí tanto en la ley de cuidados paliativos como en el protocolo de la muerte digna se acude a esa posibilidad y es una posibilidad importante. Pero en caso de que no se pueda contar con ese instrumento, pues habrá que, si el enfermo está inconsciente, habrá que dar esa voluntad a través de sus parientes y afortunadamente la ley de cuidados paliativos ya establece a quién le corresponde. Como en todas las familias, va a haber posiciones encontradas, unas más emocionales, otras religiosas, otras médicas, y pues a todo el mundo no se le puede hacer caso, alguien tiene que tomar la decisión,
y la ley Consuelo Davis establece quién toma en este estado la decisión. Si se trata de menores de edad, si se trata, pues deben ser sus padres, si se trata de personas que están inconscientes o en estado de coma, pues debe ser su cónyuge, y si los hijos ya pueden tomar decisión, pues será él con los hijos. Si no hay cónyuge, pues será la familia cercana, pero establece unos grados para la decisión que son muy importantes, porque en el Estatuto Civil colombiano hay un verdadero vacío sobre este particular. Pues hay que procurar, por el bien de la familia, que las decisiones sean en consenso, pero si no se logra, la ley Consuelo Davis define a quién le corresponde tomarlas. Si llega el momento en que de pronto sean varios hijos con el cónyuge y no se ponen de acuerdo, tendrá que zanjar la diferencia el juez, habrá que acudir al juez para que sea el juez quien tome la decisión. Por supuesto, hay que romper el tabú de la muerte. Todos tenemos que afrontar la muerte algún día, es lo único seguro, y lo mejor que podemos aspirar es que cuando llegue ese día lo afrontemos con dignidad. Este es un tema que no debería ser vedado, y es un tema que las personas, y más en familia, deberían comentar. La muerte debe diferirse por todos los medios disponibles. Si existe la certeza de que el enfermo puede seguir viviendo con dignidad o que puede recuperarse, con la autoconciencia de que se vive, y que se vive sin despertar conmiseración. Pero a veces se lucha por prolongar una vida ausente de dignidad para la persona, y lo que se consigue es diferir la agonía. Este es precisamente el punto álgido del asunto en cuestión. La prolongación de la vida en circunstancias tales no está ni científica ni humanamente justificada. Riñe con los derechos del paciente y con la misma ética profesional. Dejar morir en paz es un deber ético del médico. No cuestionamos, repetimos, a quien decide afrontar su vida a pesar de las adversidades. Eso es libertad, pero también hay que apoyar al que decida lo contrario. A ver, quienes viven esta experiencia, y son muchas familias en Colombia, se llenan de inquietudes y de perplejidades, pero sobre todo, no solo por la falta de legislación, sino por la falta de comprensión. Si alguien emite un concepto, de pronto a alguien se le ocurre una respuesta irónica diciéndole: ¿cómo es que usted va a matar al paciente al quitarle una sonda, lo va a dejar morir de hambre? Yo creo que hay mucha ignorancia. Lo mejor que puede haber salido fue esta ley Consuelo Davis, que crea unos derechos, y yo creo que el sistema de salud debe apoyar a las familias para que puedan encauzar una decisión debidamente ajustada, y las personas deberían dejar su voluntad anticipada para evitar conflictos que se puedan suceder en el seno de sus hogares. En esto hay que hablar, y esto fue lo bueno que dio la sentencia de la Corte Constitucional. Vuelvo a lo que empecé, nos puso a reflexionar sobre el tema, y mire todo lo que hemos avanzado en 20 años.